Sean todos muy bienvenidos a esta siguiente edición de Transferencia de Calor con Jorge Cáceres. Esta vez veremos el tema de convección. En general nosotros vamos a trabajar la convección en términos de la conservación de 5 ecuaciones. Primero hablaremos de la conservación de la masa, la conservación del momentum, la cual es una ecuación vectorial y son 3 al mismo tiempo, y la ecuación de la energía. Y cada una de estas ecuaciones sigue una lógica que es más o menos así, en donde nosotros tenemos la acumulación de una propiedad más el flujo de esta, y esto es igual a todo lo que pueda aumentar o disminuir esta misma propiedad. Y esta propiedad tiene que estar por unidades de masa. Para poder deducir las ecuaciones, nosotros podemos hacer el análisis en un diferencial, en donde nosotros tenemos un flujo entrante y un flujo saliente, y este flujo lo sacamos por las expansiones de Taylor, la cual nos dice que el flujo entrante va a ser el mismo flujo saliente más el flujo diferencial, y cuando nosotros hacemos la diferencia nos va a quedar este término sobreviviente, y es lo mismo en las direcciones en Y. Y este tipo de análisis se hace para todos los casos, donde puede ser un análisis con esfuerzos, un análisis con presiones, etc. Tenemos la conservación de la masa, tenemos lo que es la acumulación, más el flujo de masa es igual a 0. Es decir, nosotros vamos a considerar que la masa se mantiene constante y no hay generación ni alteración de esta. Luego, cuando hablamos de la conservación de momentum, nosotros tenemos la acumulación de momentum más el flujo de este es igual a lo que aumenta o disminuye. En general es el gradiente de presiones más un término que se va a producir por los esfuerzos producidos por la viscosidad del fluido, que se traduce por los esfuerzos cortantes, o que se expresa por los esfuerzos cortantes de esta. Y este esfuerzo se escribe de esta manera, la cual acá va a representar el tensor completo y va a tener los 9 términos incluidos dentro. Luego, cuando hablamos de la conservación de la energía, nosotros tenemos que entender que para poder llegar a esta ecuación, nosotros partimos con un análisis para la energía total, en donde esta energía considera lo que es energía cinética y energía sensible. Luego nosotros debemos eliminar la energía cinética de esta ecuación a través de la conservación de momentum. ¿Y cómo? Multiplicamos esta ecuación por una velocidad, transformando esta ecuación en una ecuación de energía cinética. Se restan y vamos a obtener una ecuación solamente para la energía sensible. Luego la energía sensible está asociada con la entalpía, y haciendo cambios de variable, nosotros vamos a llegar a esta ecuación, la cual contiene la acumulación, el flujo de energía, tenemos Fourier, la derivada material de la presión, y la energía disipada por esfuerzos cortantes. Luego, cuando uno hace estas simplificaciones, las ecuaciones se reducen increíblemente. De partida, la ecuación de la conservación de la masa, como estamos hablando de un flujo unidimensional, nos queda esta simplificación, llegando a la conclusión de que la velocidad en U es una función de I. Luego, cuando uno realiza momentum en la dirección Y, obtiene que la presión es constante, pero en I, por lo tanto queda una función de X. Luego, cuando uno realiza el momentum en X, llega a esta condición, y de acá se obtiene lo que es el perfil de velocidades, la cual tiene dos condiciones de borde. Normalmente, si nos ponemos en ese caso más común, tenemos que en I igual a 0, la placa no se está moviendo, por lo tanto C2 es igual a 0, y cuando I es igual a L, tenemos la placa de arriba, la cual está en movimiento, y esa es igual a alguna velocidad. Si nosotros analizamos para el caso de capa límite, ya habría que agregar otras condiciones, debido a que la temperatura, la velocidad, va a llegar a un punto en que va a ser igual a la velocidad del ambiente, y se tienen que agregar un par de condiciones de borde, pero ya eso es un trabajo más extenso. Y la ecuación de la energía queda queda de esta forma, y nosotros podemos darnos cuenta, bueno, de partida la ecuación de energía tiene que representar todos los cambios en el cuerpo, donde se presentaba inicialmente lo que era la acumulación, el flujo, los cambios por el flujo de calor, que es Fourier, los cambios por las viscosidades, etc. Cuando uno hace las simplificaciones, simplemente llegamos a esto. Nosotros vamos a notar que este término corresponde al término de Fourier. Normalmente el K estaría de este lado.
Y este término corresponde a la energía disipada por esfuerzos viscosos. Bueno, para aplicar las ecuaciones de convección, nosotros tenemos este caso, que es el caso de la chumacera, que es el orificio en donde uno ingresa el remo en el bote, el cual tiene un pequeño juego, y dentro de eso hay un líquido, y si nosotros lo analizamos en un punto específico, podemos considerarlo como si fuera una placa. Y esta placa estaría en reposo, o sea que no tendría movimiento, y la placa de arriba estaría moviéndose. El problema nos dice que la velocidad es unidimensional, por lo tanto tiene este perfil, pero nosotros sabemos que este perfil se puede deducir matemáticamente. Luego, cada placa tiene una temperatura asociada y tiene una distancia L entre sí. Nos piden calcular el perfil de velocidad y el perfil de temperatura, y además nos piden calcular en qué punto se obtiene la temperatura máxima y cuál es el flujo de calor a través de la placa. Cuando nosotros utilizamos las ecuaciones ya simplificadas, nosotros obtenemos lo que es el perfil de velocidades, que se obtiene de esta manera con el momentum en x. Luego nosotros aplicamos las condiciones de borde, que nosotros sabemos que en i igual 0 tenemos una velocidad 0 y en i igual l tenemos una velocidad de 8 metros por segundo. De esa manera nosotros obtenemos un perfil de velocidad que es más o menos de este tipo. Luego, cuando nosotros reemplazamos en la ecuación de energía, obtenemos lo que es el perfil de temperatura a lo largo de la placa, la cual tiene estas dos condiciones de borde. Y estas constantes salen al evaluar en i igual 0 igual a 25 grados Celsius, o T1, y en i igual L tenemos esta condición. Luego obtenemos el perfil de temperatura, que queda de esta manera. Si nosotros queremos obtener lo que es la temperatura máxima a lo largo del perfil, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es obtener el máximo, es decir, derivando esta ecuación con respecto a i y igualándola a 0. Como se ve en esta manera, obtenemos esta solución de la ecuación. Nosotros reemplazamos los datos que tenemos y vamos a obtener el punto donde se encuentra la temperatura máxima. Y ahora, si nosotros queremos obtener lo que es el flujo de calor a través de la placa, lo único que tenemos que hacer es tomar el perfil de temperatura, derivarlo con respecto a i y multiplicarlo por su conductividad, tal como se muestra en este punto. Luego, si nosotros queremos saber el calor exactamente donde en la placa, tenemos que evaluarlo en 0, y si quisiéramos obtenerlo en la placa de arriba, simplemente lo evaluamos en L. Acá está evaluado en 0 y se obtiene una expresión de esta manera.